soy Alma Celina de la página La Esposa del Pastor. Gracias por acompañarme nuevamente. Y hoy es viernes de Viernes Esposa del Pastor. Y en esta ocasión les quiero compartir, bueno, primero les quiero compartir que estamos en un escenario diferente. Este es mi jardín. Entonces les enseño mi árbol de aguacate. Bueno, en esta ocasión les quiero compartir un tip. Ya saben, estos tips son una cuestión más práctica, son una cuestión más de la vida diaria. Entonces, en esta ocasión el tip que les quiero compartir es: pide ayuda, ¿sí? ¿Qué pasa? Muchas veces, siendo esposas de pastor, yo creo que, siendo esposas de pastor y no importa el tamaño de la iglesia, probablemente esto se agudice o se acreciente más cuando la iglesia en la que tu esposo sirve es una iglesia pequeñita o están fundando iglesia. Obviamente, tu esposo se va a apoyar mucho en ti para cuestiones que tienen que ver con la iglesia, porque apenas están creciendo, o porque hay pocos congregantes todavía, pero también en cuestiones de iglesias más grandes pasa lo mismo. O sea, a lo mejor de repente tu esposo se apoya en ti para ciertas cuestiones y precisamente por eso también la gente se acostumbra a que tú hagas ciertas cosas. Entonces, ¿por qué te digo esto de pide ayuda? No te sobrecargues con actividades, porque recuerda que tu ministerio principal siempre, siempre va a ser tu casa, tu matrimonio y tu casa. Por encima de la iglesia, siempre, siempre. Entonces, no te sobrecargues, ¿sí? Yo sé que a lo mejor te gusta hacerlo, a lo mejor a ti te gusta dar clases de niños, a ti te gusta enseñar a las mujeres, a ti te gusta dirigir el coro, a ti te gusta, pero no te sobrecargues de actividades, ¿sí? Pide ayuda, tanto por ti como por los congregantes, por los hermanos, por ti, para que no descuides nunca tu casa, nunca jamás tu casa, tus hijos, tu esposo deben de sufrir tu ausencia por cuestiones de la iglesia. Sufrir, dije. O sea, habrá cuestiones en las que ellos van a entender que son una familia diferente, que funcionan diferente y que tienen tiempos diferentes a los de otras familias. Pero una cosa es que los niños estén acostumbrados a que no te ven 2 o 3 horas en la semana, y ya dependiendo de las edades, a lo mejor un poco más de tiempo, y otra cosa es que no te vean nunca, porque estás comprometida, porque todos los días tienes actividades en la iglesia, porque todos los días estás metida en el templo. No, nunca jamás debes permitir que los ministerios en la iglesia, que las actividades de la iglesia, nunca debes permitir que compitan y le ganen a tu casa, a tu matrimonio, a tus hijos, jamás. Porque, número uno, porque no es buen testimonio, pero además porque van a decir, a ver, pues sí, ¿cómo? O sea, ¿cómo me viene a enseñar, por ejemplo, el grupo de mujeres, ¿no? ¿Cómo me viene a enseñar cómo se debe conducir una mujer cristiana? Si la Biblia dice en Tito, ¿no? La Biblia dice que las mujeres deben ser cuidadosas de su casa, que deben amar a sus maridos, deben amar a sus hijos. Si ella nunca está en su casa, si sus hijos ya no se acuerdan ni cómo es, ¿no? O sea, esa es una. Y dos, una es esa, perdón, es que como estoy en otro lugar, pasó un pajarito y me distrajo, perdón. Y además también, porque obviamente les digo, los que van a sufrir, pues es tu esposo, es tu casa, son tus hijos. Tenemos ejemplos muy, muy, muy claros al respecto de lo que pasa. Se puede llegar, o sea, si llegamos a un extremo en el cual te clavas tanto con las actividades de la iglesia, puedes llegar a destruir a tu familia. Y suena bien fuerte, a lo mejor vas a decir, ay, o sea, pero tienen que entender que es por la iglesia. No, no tienen que entender. Digo, ellos pueden entender que su mamá se vaya 2 días a la semana, que tu esposo puede entender que tú te vas a ir 2 días extra a la semana porque tienes actividades, pero no tienen que entender que te vas toda la semana, todo el tiempo que tienes extra, e incluso que empieces a dejar de hacer cosas que son tu responsabilidad por estar en la iglesia. Y sí, eso puede destruir a tu familia. He conocido, desafortunadamente, desgraciadamente, he conocido matrimonios de pastores que terminaron divorciándose porque su esposa se adentró tanto en el servicio a Dios que se olvidó de su familia. De verdad, se olvidó de su familia. Fue tan terrible que cuando se separaron, sus hijos ya estaban grandes, ya eran de adolescentes a jóvenes, o sea, no eran niños, ya eran de adolescentes a jóvenes. Y entonces cuando ellos se divorcian y se separan,
sus hijos por voluntad propia, o sea, ya no eran niños, ellos podían elegir, sus hijos prefirieron irse con su papá. Imagínate hasta dónde se desconectaron de su mamá. Sí, siempre los hijos, no sé, en el 99% de los casos, los hijos prefieren estar con su mamá. Ellos prefirieron irse con su papá. E incluso les costó mucho, mucho tiempo, les costó reconectarse con su mamá, restaurar esa relación, les costó mucho tiempo. Yo llegué vaya, al estar con ellos, de pronto que su papá les dijera, muchachos, arréglense porque su mamá va a pasar por ustedes, tenemos que ir. Wow, wow, o sea, eso a mí me impactó tanto y la raíz fue esa. Entonces, no permitas eso, no permitas eso, por eso digo, pide ayuda, pide ayuda y permite que te ayuden, o sea, pide ayuda cuando la necesites y déjate ayudar, pide ayuda no dejes que te sobrecarguen también. Digo, la gente luego, los hermanos luego se acostumbran a que la esposa del pastor es la que decora, la esposa del pastor es la que limpia, la esposa del pastor es la que enseña, la esposa del pastor es la que esto, la que el otro, la que el otro. No, la iglesia somos todos y tú eres un congregante más igual que ellos. Entonces nos tenemos que repartir la ayuda, o sea, repartir las actividades y al mismo tiempo déjate ayudar. Si alguien viene y dice, oye hermana, pues yo siento que el Señor me ha estado llamando, me gustaría servir en la clase de los niños, déjalo intentar, que no te entre así la desesperación de querer controlar todo y decir no, y si lo hace mal, si no lo hace bien, si les enseña algo mal a los niños, supervisa en algunas clases, supervisa al principio, pero suéltalo, deja ir, déjate ayudar. ¿Sí? Entonces, este es el tip que les tengo para el día de hoy. Pide ayuda. Espero que les sirvan estos tips. Gracias porque nos han dejado mensajes diciendo que les han ayudado. Y eso de veras ese es el propósito de estos tips, el poder ayudarnos las unas a las otras. Les pido, por favor, si ustedes son esposa de pastor y tienen algún consejo o algún tip que les gustaría compartir con otras hermanas, por favor, mándenmelo. Se me están acabando los tips. No es cierto, hay muchos consejos. Pero mándenme sus tips también de, oigan, miren, a mí me funcionó esto, a mí me ha ayudado esto. Tenemos que ayudarnos unas a otras. Vivimos una situación muy particular, muy especial, que pocas mujeres en el mundo viven. Entonces, pues hay que ayudarnos unas a otras en esto, ¿sí? Bueno, pues les recuerdo que nos encuentran en todas nuestras redes sociales como La Esposa del Pastor. Nos encuentran en Facebook, en Instagram, en Telegram y en YouTube. En todos nos encuentran, les digo, como La Esposa del Pastor. Muchísimas gracias por acompañarme. Cuídense mucho, síganse cuidando, no salgan sin cubrebocas. Dios los bendiga. Yo soy Hermeselina, La Esposa del Pastor. Bye.